de que me dieran la medida de aseguramiento. Y como se lo dijo un día al coordinador de la fiscalía, porque eso fue lo que me dijo, si usted no acusa a ministros y no tiene chat, la vamos a imputar y le vamos a dar medida de aseguramiento. Eso pasó. Yo tengo la carta que le envié a la fiscalía y la trazabilidad que le envié en ese momento a mi abogado. O sea, nosotros, desde ese momento, yo entendí que esto no era un tema político, sino un tema político. Y si a mí hoy estoy en esta situación, hoy sí lo hablo y lo digo abiertamente, es un tema político, y si fue por haber trabajado con el presidente Gustavo Petro y me quieren condenar por eso, lo entiendo. Y si está dividida la judicatura y les pido disculpas por un tema político, lo estoy viendo por el tema de la trazabilidad, como han actuado algunos jueces de garantías frente a mi tema probatorio. Yo le quiero decir, señora juez, que una de las pruebas contundentes de las muchas pruebas que vamos a presentar en la preparatoria nos las acabaron de entregar. Una fiscalía que persigue a un gobierno por política, tal como lo había denunciado. Meten a la cárcel si no denuncian ministros. Eso es lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, reaccionando justamente a estas declaraciones que ustedes escuchaban, en donde aparece la señora Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, denunciando presuntas presiones para declarar contra los ministros del gobierno en el caso de la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Esto fue durante una audiencia que se realizó el día de ayer y como ustedes muy bien lo escuchaban, ella dice, esto es un tema político, a mí me presionaron, me dijeron que si no hablaba contra los ministros, entonces le iría mucho peor en el caso de ella. Alejandro Carranza es el abogado de uno de esos ministros, que en este momento ya está libre, pero que su proceso continúa ante las autoridades. Él es Ricardo Bonilla, el exministro de Hacienda. Doctor Carranza, bienvenido aquí a De Frente, buenos días. Y bueno, ¿qué podemos decir de estas gravísimas declaraciones que ha entregado ayer la señora Sandra Ortiz? La paz mejora la economía. Los ingresos de nuestros productores crecieron hasta un 77% con Colombia Sostenible. Buenos días, Paola, y buenos días para todos los televidentes. Pues lo que te puedo decir es que efectivamente eso revela que aquí hay una persecución en contra de las políticas del gobierno y han utilizado el escándalo de la ONG-RD como como un mecanismo para poder hacer esa persecución. Es que te escucho como un eco, Paola. Bueno, ya vamos a revisar qué está pasando con la comunicación y la llamada con el abogado Alejandro Carranza, pero sí, Mariana, es que es muy grave lo que escuchábamos ayer de Sandra Ortiz. Bueno, aunque para nadie es un secreto que en muchos casos judiciales la fiscalía se actúa, uno, o por presión mediática, o dos, por intereses políticos. Esto no es nuevo, ni es la primera vez que pasa, pero pues en este caso sí, el presidente Gustavo Petro ha sido bastante insistente en que, por ejemplo, con Ricardo Bonilla, que era su ministro de Hacienda, pues se han cometido muchas injusticias, irregularidades, y lo que ahora dice entonces Sandra Ortiz es que ella está declarando contra ellos porque la están presionando, y pues esto genera bastante preocupación. Sí, yo creo que es una denuncia muy grave yo diría, el escándalo más grave también de este gobierno, en el escándalo de corrupción más grande de este gobierno, y en un escándalo que también ha generado precedentes muy importantes, y es lo que venimos hablando, y es que los ministros del mismo gobierno estén o hayan estado privados de la libertad por esa situación. Bueno, ahí está entonces lo que dijo Sandra Ortiz. Ya ahorita lo vamos a volver a escuchar y usted lo decía, Mariana, es muy grave por el escándalo, por lo que significa el escándalo, que muchos también han considerado incluso el caso más grave de corrupción en la historia del país, y es que es precisamente porque se han involucrado ministros, altos funcionarios, el presidente de la Cámara, el presidente del Senado y demás, pero ahí es donde uno empieza a ver, bueno, qué tan cierto era todo esto, qué tan real es que, por ejemplo, los ministros hayan
cometido los delitos que la Fiscalía dice que cometieron, si es que solamente se está buscando pescar en ríos revueltos, se está haciendo una cacería de brujas y demás para pues atacar directamente al gobierno de Gustavo Petro, o por lo menos eso es lo que ha dicho él. A ver si ya está con nosotros de nuevo el abogado Carranza y si nos escucha bien. Sí, yo te escucho bien. Listo, perfecto. Sí, ahí estaba siempre, sino que tenía un problema para escucharnos bien. Ahora sí, doctor Carranza. Entonces, ¿qué decir sobre esto? Bueno, usted nos manifiesta que siempre se ha dicho por parte del gobierno y también ustedes como la defensa de Bonilla, pues que hay unas actuaciones irregulares por parte de la Fiscalía. Pero entonces aquí ya es una persona dentro del proceso también y dentro de este escándalo de corrupción que está confesando prácticamente que la están presionando. Bueno, pues aquí hay que tener en cuenta algo, Paola, muy claro. Y es que realmente esta persecución contra el ministro Bonilla es apenas como la punta del iceberg, pero la Fiscalía mantiene bajo el agua el verdadero escándalo de corrupción. Porque el ministro Bonilla no podía ser determinador del gasto ni en Invías ni en la ONG-RB. El ministro Bonilla no era la persona que pedía que se ampliara el presupuesto para que el presupuesto llegara a esas entidades. Eso lo hacían los congresistas, sin que el ministro de Hacienda pudiera intervenir en ello. Y te digo que esta es una punta del iceberg y que ahí está la Fiscalía con una opacidad tapándole a Olmedo algo más grave, porque recordemos que en la audiencia de acusación el ministro Velasco relató algo sin lugar a dudas que muestra que debajo del agua hay algo oculto, porque el ministro Velasco informó que realmente los dineros desviados por el señor Olmedo eran más de 1 billón de pesos. Entonces, mientras criminalizan la labor del ministro Bonilla, que porque él cumplía con sus funciones como ministro, y entonces ahora lo acusan y tratan de hacer todo este montaje, que ya se empieza a esclarecer y se empieza a observar que fue la Fiscalía la que fabricó ese enemigo interno cuando coge, por ejemplo, a Sandra Ortiz y le exige que si no denuncia a ministros, es decir, que si no ataca al gobierno, entonces que a ella le van a dar un tratamiento que no es preferente como el que le han dado a Olmedo y a Schneider. Han manipulado el principio de oportunidad diciendo que con eso se aprestigia la justicia y lo que están haciendo es construir el enemigo interno. Mientras ese telón está tejido, el billón de pesos que realmente se desvió el señor Olmedo con gente de Santander, con varios personajes de la política a los que está alineado, entonces eso se mantiene oculto. Por eso no estoy de acuerdo con que se diga que este es el mayor escándalo de corrupción del país, porque realmente el escándalo de corrupción está oculto todavía y en eso no tiene que ver el ministro Bonilla, ni tiene que ver el presidente, ni tiene que ver el ministro Velasco. Eso es algo que hizo el señor Olmedo, presuntamente, y es algo que hizo, como se ha conocido, para estructurar unas maquinarias políticas, porque ellos querían hacer más política. Él quería ser senador, Schneider también quería tener un cargo de elección popular, y la Fiscalía está durmiendo mientras coge los principios de oportunidad para construir evidencias y testigos que puedan permitirle atacar el gobierno. Y eso tiene otra visión política que se puede explicar más adelante. Sí, justamente yo quiero saber, abogado Alejandro Carranza, y si usted nos puede dar detalles de qué es lo que ha dicho Sandra Ortiz específicamente contra el ministro Ricardo Bonilla, o ese momento no ha llegado. Ella habla de las presiones, pero todavía no ha hablado, digamos, en el marco de este acuerdo que ella también está buscando, ese preacuerdo. Ella no ha hablado contra Bonilla, o si sí lo ha hecho, ¿qué es lo que ha dicho específicamente? Pues porque entendemos que en el caso del ministro Ricardo Bonilla o del exministro Ricardo Bonilla, pues las acusaciones tienen que ver con esos contratos que se habrían pactado para aprobar un cupo de crédito más alto para Colombia en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y demás.
Pero entonces ahí, Sandra Ortiz, ¿qué papel jugó y ella qué sabe sobre las actuaciones de Ricardo Bonilla en todo este entramado? La doctora Sandra Ortiz realmente está siendo víctima de una fiscalía que de forma infame está tratando de perseguir al ministro Bonilla sin ninguna razón. Ella lo que ha dicho del ministro Bonilla es que el ministro Bonilla participaba en unas reuniones en las que como ministro tenía la obligación de participar. Y la fiscalía ha instrumentalizado ese testimonio como el de María Alejandra Benavides para decir que entonces en esas reuniones lo que se estaba haciendo era comprando gobernabilidad. En este caso, ellos han utilizado unos términos para poder darle forma a la narrativa persecutoria. Entonces han dicho que esas reuniones no eran reuniones propias del cargo de los ministros con congresistas para hablar sobre los presupuestos de las regiones, sino que esos eran cónclaves para supuestamente establecer participaciones y acuerdos delictivos y a cambio de eso entonces se dieron unos supuestos cupos indicativos para los congresistas. No existe estos años en el país narrativa. Entonces, Ortiz era una ficha más. Estaba a la fiscalía hasta ayer para decir que entonces habían esas reuniones cónclaves y que así en esas reuniones era que se hacían los acuerdos criminales para que se llevara a cabo los acuerdos de criminalidad supuestos y así entonces comprar la gobernabilidad y poder hacer los planes de desarrollo. Y aquí es importante, o los programas del gobierno, aquí es importante decirte algo, Paola. Entonces lo que está persiguiendo la fiscalía es no meter a la cárcel al ministro Bonilla. Está buscando algo más grave, más politiquero, más oscuro. Lo que está buscando es decir que, por ejemplo, la reforma pensional o la reforma laboral son espurias, son reformas que entonces deben ser anuladas porque supuestamente fueron objeto de la compra de gobernabilidad. Eso es más grave aún. Eso es lo que está buscando seguramente la fiscalía y aquí obviamente el ministro Bonilla es su vehículo para poder llegar a ese resultado final y poder entonces lograr que se afecten las pensiones, los salarios con esa reforma laboral o esa reforma que el gobierno ha luchado tanto por darle más bienestar a las personas y eso nos permite analizar que es apenas una instrumentalización política para favorecer a toda la ultraderecha de este país que busca menores salarios y mejores condiciones en las pensiones de las personas. Eso es lo que creo que están buscando acá. Abogado Carranza, estas declaraciones, pues sin duda, de Sandra Ortiz son bastante graves, bastante fuertes. ¿Van a ser utilizadas? ¿Ustedes van a, digamos que, respaldarse o apoyarse de este testimonio, de estas declaraciones para el proceso que se lleva contra Bonilla? ¿Les sirve, digamos que de alguna manera, en el proceso judicial? ¿Aporta en algo a lo que está diciendo? Claro que sí, las declaraciones de la doctora Sandra Ortiz revelan una verdad de apuño, revelan una verdad contundente que demuestra principalmente que la fiscalía está instrumentalizando el principio de oportunidad, lo está usando como si fuera un elemento en el que las personas tienen que sindicar a otras, tienen que implicar a otras a cambio de beneficios y esa no es la razón del principio de oportunidad cuando la intención es negativa. Claro, el principio de oportunidad debe ser usado para desestructurar esas organizaciones, debe ser usado para prevenir nuevas conductas, debe ser usado para prevenir el delito, pero no puede ser usado para implicar inocentes y fabricar estructuras en las narrativas acusatorias. Eso no se puede. Entonces acá hay otro problema más grave además del fondo. Voy a decirte los 3 puntos. El primer problema grave ese manejo del principio de oportunidad para construir estructuras que no existen, criminalizando la función de un ministro, es un problema muy grave, porque eso está pasando en el país.
porque los fiscales entonces sencillamente toman una persona, le ofrecen un principio de oportunidad y acomodan la narrativa y se van en contra de otra. No hay una garantía de verdad en eso, porque además el coacusado o el acusado no puede intervenir en esas negociaciones para decir ella está mintiendo, esto no es cierto, esto no es así, sino que eso es hasta dentro del desarrollo del juicio que se demuestra que no era cierta lo que estaba diciendo esa persona que fue beneficiada al principio de oportunidad. Mientras tanto, la persona queda beneficiada. Y si luego se pierde en juicio, la fiscalía no reconoce, no retrotrae las actuaciones, sino que la persona que quedó beneficiada con esa manipulación del principio de oportunidad, pues obtiene un grado de impunidad importante. El segundo punto aquí es que la fiscalía está usando esto para atacar al gobierno de una forma bastante seria, porque con esto quiere decir que entonces las reformas más importantes del gobierno fueron objeto de corrupción y con eso tratarán entonces de acabar esas reformas que han beneficiado tanto a la sociedad. Y eso nos lleva al tercer punto, y es que mientras eso sucede y beneficia entonces en época electoral a la derecha, y recordemos un evento claro, y es que la fiscalía decidió imputar al doctor Bonilla en diciembre, como en ese cálculo maquiavélico para que la imputación y la captura fuera en época preelectoral, la acusación fuera en época electoral, mantenerlo privado de la libertad para que esa narrativa sea utilizada en elecciones. Y vamos al tercer punto, y es que mientras todo eso sucede, el verdadero escándalo de esa persona beneficiada con el principio de oportunidad sigue impune. Hay que analizarle toda la plata que manejó el señor Olmedo, porque lo que ha dicho el ministro Velasco es muy grave, es muy serio. Habla de que más de 1 billón de pesos fueron desviados de forma ilícita por el señor Olmedo. Aquí apenas están hablando de unos contratos que nunca se materializaron, porque todos los eventos que hablan de contratos son de contratos que no se materializaron, y terminan hablando algo de unos carrotanques, en lo que nada tiene que ver el ministro Bonilla ni el ministro Velasco. Entonces esos tres puntos son muy importantes que los tenga en cuenta la sociedad y los medios de comunicación, porque ustedes vieron cómo desde el principio se instrumentalizó tanto los principios de oportunidad y las narrativas para atacar al ministro Bonilla, para atacar al ministro Velasco y para atacar al gobierno. Ellos no han hablado todavía, pronto lo harán, pero no es el momento, porque mire cómo efectivamente se va conociendo la verdad en ese enredo que tejió la fiscalía para crear un enemigo interno como el ministro Bonilla o como el ministro Velasco. Sí, mire, el doctor Carranza, aquí nos comenta José Rafael Galván Ortiz, 8099, en nuestro chat de YouTube. Esa fiscal general salió peor que Barbosa, eso parece. Sin embargo, yo quiero preguntarle si esto realmente pues es una actuación que viene, o una directriz, si se puede decir así, que viene directamente de la fiscal Luz Arena Camargo, o si, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro también en otro de sus mensajes, pues es una actitud que ha tomado el fiscal, o una forma de actuar del fiscal Mario Burgos, que es el cargado. Él dice, usando el principio de oportunidad con el único propósito de destruir un gobierno y no de encontrar la verdad. Era lo que hacía el fiscal Mario Burgos, llegando a una tortura psicológica por ver cómo mi hijo me acusaba falsamente. Hasta eso llegaron. Ahora la fiscal heredera de Burgos no solo quiere poner preso a mi hijo, exhibe a mi nieto menor de edad y quiere poner presa a su madre. Bueno, él se está refiriendo al caso de Nicolás Petro, que usted también está llevando, pero pues pone el video en donde Sandra Ortiz hace estas declaraciones, y lo que se ha conocido, y quiero que veamos rápidamente esta carta que publica Caracol Radio, es que pues el fiscal Burgos sí ya no estaría en la fiscalía, pero sí dejó a otra persona a cargo que seguiría entonces con este mismo comportamiento. 164 acuerdos comerciales conectan el campo con el mercado. Hoy nuestros productos llegan más lejos. Bueno, pues efectivamente lo que el presidente dice en ese mensaje son dos cosas, son dos mensajes los que envía ahí.
Uno, que es muy claro sobre esa crítica al manejo de los principios de oportunidad que te explicaba anteriormente. Porque es lo que dices, mire cómo en el tema de UNGRD están usando los principios de oportunidad para crear narrativas. Y volviendo al tema de Nicolás, mire cómo el principio de oportunidad ha sido utilizado para afectar a Nicolás, pero no era buscar afectar a Nicolás, sino afectar al gobierno. En ambos casos, el principio de oportunidad a través de testimonios, lo que buscan es llegar al mismo punto, a afectar al presidente Petro. Eso es lo que están buscando con eso. Ahora, lo que él menciona es muy grave, efectivamente, Paola, porque la fiscal Lucy Marcela Laborde, en el caso de Nicolás, ha tratado de meter a la cárcel a Nicolás, pero como eh, con una vocación subjetiva de ella, no con una razón objetiva, no con realmente el interés de garantizarle a los fines constitucionales que sean protegidos, sino ella lo que quiere es una venganza, lo que quiere es humillar a Nicolás y poder así llegar al tema del gobierno. Porque el año pasado, como sabemos, ella imputó un delito que ya está analizando en el otro caso. En el caso de enriquecimiento ilícito de servidor público, ella dijo que Nicolás se había enriquecido con dineros de la Fundación Fucoso. Ahora abrió otro caso que dice que tenía tráfico de influencias para supuestamente conseguir los recursos de Fucoso y que con eso había un peculado, ¿sí? Entonces, en un lado se enriquece y en el otro pecula, con la misma conducta. Pero que ella haga eso lo hace bajo la anuencia de la fiscal general de la Nación, que es la autoridad dentro de la fiscalía para evitar la doble incriminación, para evitar esas desviaciones de poder, para controlar a sus fiscales. Los fiscales tienen una independencia, pero no pueden hacer lo que se les da la gana, no pueden violar la ley y la constitución como ellos quieran. Para eso debería haber una fiscal general que tenga controles sobre los fiscales y tiene poderes administrativos que ella no ha ejercido y al contrario ella ha sucumbido a los planteamientos públicos que le ha hecho la fiscal Laborde para permitir semejante abuso. Entonces no contenta con que no pudo meterlo en la cárcel en diciembre, porque en ese otro caso que le estoy contando, lo que hace la fiscal Laborde es pedir que capturen a Nicolás para que Nicolás acuda presencialmente al otro proceso. Un despropósito completo. Yo lo meto aquí a la cárcel dentro de este proceso de supuesto interés indebido en la celebración de contratos y supuesto tráfico de influencias, pero no lo meto a la cárcel para que venga a las audiencias en este proceso, sino para que vaya al caso presencial de enriquecimiento ilícito. El juez de garantías llamó la atención sobre esa maniobra. Pero después de eso, entonces pide el arresto de Nicolás y lo más grave es que revela cuáles son los sitios en los que por seguridad Nicolás se desplaza, que son esos clubes militares y el sitio donde él vive. La fiscalía tenía ya una petición de esta defensa pidiéndole reserva por seguridad porque al niño, al nieto del presidente por redes sociales, lo amenazaron. Eso era algo que estábamos manejando con mucha cautela, frente a lo cual la fiscalía no ha hecho absolutamente nada. A la fiscal se le informó que al niño lo habían amenazado por redes sociales, que había una cosa muy grave y muy fea ahí. Y no contenta con esto, entonces pide un arresto para Nicolás, revela los sitios de ubicación y muestra la cara del niño en la audiencia. Eso es prohibido, eso no se puede hacer. ¿Y qué hace la fiscal general mientras humillan al niño, metiéndolo en un proceso judicial, mostrando su cara en un proceso que no tiene que ver con él? Aquí las garantías, los acuerdos internacionales, los convenios, esa fiscal se los está pasando de fajo y la fiscal general la está aplaudiendo, le está ayudando. Por eso ya cansados con esto, el presidente ha hecho esa revelación clara y se ve pues finalmente la intención de una fiscalía que está instrumentalizando todo su poder es para atacar al presidente. Qué decepción tan grande haber ternado a esa señora fiscal realmente. Era, creo que de una cosa tan inesperada, porque es que aquí no se están teniendo garantías. ¿Cómo es posible que muestren la cara del niño dentro del proceso judicial, exponiéndolo dentro de un ataque judicial tan grave, para de una vez un niño inocente, un niño que no tiene nada que ver, de una vez criminalizarlo?
O sea, ¿por qué tiene que crecer el niño entendiendo que él aparece en escenarios judiciales porque una fiscal lo quiere hacer? Pues aquí hay una convención de niños, de protección de los derechos del niño, que exige respeto. Acá hay un Instituto de Bienestar Familiar al que vamos a acudir y acá hay una Comisión Interamericana a la que vamos a acudir, ya que la fiscal general le parece muy bien que las fiscales para atacar a las personas que quiere perseguir utilice sus hijos y los metan dentro de los procesos judiciales. Eso es algo infame y cobarde y se hace única y exclusivamente con el fin de lo que buscaba el fiscal Burgos, doblegar la templanza de Nicolás. La templanza de Nicolás para conseguir que acusen al gobierno. Lo mismo que hacen en la ONG. El fin es el mismo, atacar el gobierno para servirle a la derecha en medio de la política y de esta época de elecciones. A eso iba mi pregunta, abogado Carranza, porque digamos que hemos hablado de estas intenciones políticas, las mismas que denuncia Sandra Ortiz. Usted dice que el objetivo es atacar al gobierno, atacar al presidente Gustavo Petro, pero que hay más allá de esto. Es decir, esto responde a un tema también electoral, a un tema de campaña, más allá de atacar a Gustavo Petro. Sí, claro que sí. Lo que nosotros vemos es que están muy preocupados con la popularidad que tiene el presidente. Están muy preocupados porque Colombia despertó y Colombia piensa en otra opción política a los de siempre. Colombia sabe que los que nunca han gobernado, los que nunca han participado en realmente la defensa de los derechos colectivos o los que siempre lo hicieron, son la misma cosa. Y por eso sienten que Colombia no está caminando por los senderos que ellos buscan construir para mantenerse con sus privilegios en el poder. Y entonces, a raíz de eso, ¿qué es lo mejor? Pues bajar la cabeza, bajar la persona que ha luchado, hacerle un ataque moral, familiar, a su libre expresión. Es que no es lo único que está pasando. Mire que con el sistema electoral, en 2018 el Consejo de Estado ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación por el fraude electoral que se cometió contra el grupo político Mira. Le hemos preguntado a la fiscal general de la Nación actual qué ha pasado con los procesos por la compulsa de copias penales que ordenó el Consejo de Estado. Nada. Y mientras tanto, ¿qué hace otro sector? Entonces, buscan que el presidente sea censurado y no pueda hablar ni dar alertas ni advertencias sobre el sistema electoral. Buscan que el presidente no haga locuciones públicas para que no transmita a las personas y para eso se presta las sentencias judiciales del Consejo de Estado. Y por el lado de la fiscalía no hay actuaciones, hay opacidad, hay diligencia cuando se trata de atacar al presidente y hay una total opacidad cuando se trata de defender los intereses de las personas afectadas. Ustedes pueden ver que no existe una sola imputación contra el señor Mario Burgos, no existe una sola imputación contra la fiscal Laborde, no existe una acción disciplinaria interna dentro de la fiscalía para sancionar a la fiscal Laborde por haber exhibido la cara del hijo del presidente, no existe un control sobre ella por generar la doble incriminación, no existe un control frente a los fiscales que en el caso Bonilla radicaron extemporáneamente la acusación a sabiendas de que lo tenían privado de la libertad y que es una persona de 76 años, que es inocente, que no tenía por qué estar privado de la libertad. No hay fiscalía, no hay cabeza que esté administrando eso. Y eso, esté segura, Paola, se refleja en el resto de delitos en el país. La fiscalía sigue peor. La fiscalía no ha corregido nada, la fiscalía sigue con todo ese déficit en la lucha contra la violencia de género. Aquí en la lucha contra en la protección de los derechos del niño está fracasando con esto que hizo la fiscal Laborde. En todos los delitos de hurto, en todos los delitos, está totalmente dormida. Eso es lo que está pasando en este momento. Y eso es lo que no quieren permitir que el presidente Petro siga señalando para que el cambio no llegue allá. Porque este país, yo creo
Paola sí tiene arreglo claro. Y el primer arreglo que tiene es con una buena fiscalía, con una fiscalía diligente, objetiva, una fiscalía que le ayude a los colombianos, que proteja a las mujeres, los niños, que realmente funcione, que no funcione solo porque el escándalo mediático lo obligue a funcionar, que no funcione solo porque los politiqueros de siempre sean amigos de los fiscales que los hayan ayudado a nombrar, que no funcione porque sean aliados de los magistrados que tienen familiares dentro de la fiscalía. La fiscalía, si funciona en este país, hace que el país funcione mejor. Pero mientras eso no pase, la fiscalía sigue siendo una policía politiquera y un instrumento para generar enemigos internos. Bueno, pues muy graves estas acusaciones, o bueno, estas declaraciones que da el abogado, porque dice que la fiscalía es un instrumento politiquero en este momento, en estos casos específicamente. Pues bueno, doctor Carranza, vamos a estar muy pendientes de lo que siga pasando. Entendemos que hoy justamente usted tiene una audiencia en el caso, bueno, usted no, usted va como defensa, pero hay una audiencia en el caso de Nicolás Petro, ¿no? ¿Qué se espera que pase ahí? No, sí voy porque ahora no contentos con que no han podido meter a la cárcel a Nicolás, y recuerda que lo trataron de meter al tiempo en diciembre cuando estaban metiendo a la cárcel al ministro Bonilla. O sea, ellos querían dar un golpe completo, meter a la cárcel al hijo del presidente, meterle a la cárcel al ministro de Hacienda y meterle a la cárcel al ministro del Interior, al tiempo en diciembre. Era un golpe rotundo politiquero el que quería hacer la fiscalía. Cuando el ministro Bonilla habían podido imputarlo desde hacía mucho tiempo o imputarlo con prudencia después de elecciones, ellos prefirieron hacerlo de esa forma, porque ese es el interés. Entonces, no contentos con eso, y como no, gracias a Dios, bendito, no pudieron meter a Nicolás a la cárcel, y gracias a Dios hemos logrado sacar de la cárcel al ministro Bonilla, entonces ahora piden arresto para mí de 5 días para ver si logran doblegar mi templanza y mi tenacidad. Pero yo soy un hombre de ley y un hombre de fe, así que vamos a esa audiencia para escuchar qué resuelve el juez, porque eso es un abuso absoluto. El juez, en mi criterio, tiene que sancionar a la fiscal por haber exhibido la cara del niño y por ahora tratar de endilgarle a la defensa cosas que no tiene que indilgarle, para ver si deja a Nicolás sin defensa. Pero Es es decir ahora la que, nueva batalla, ataquemos los abogados. pero doctor Carranza, ¿qué se supone que hizo usted para que le vayan a pues, No, dictar estos ya 5 el días hecho de de que cárcel? Nicolás no se presentó, Sí, sí. eso es lo extraño. Lo que ella dice es que Nicolás, como no se presentaba presencialmente, y esto es algo grave también que quiero contarle, Paola, entonces y lo hacía virtualmente, entonces que debe ser arrestados por 5 días. Y que como yo hice las peticiones, o como yo soy su abogado, entonces que a mí también me tienen que arrestar 5 días. Es lo que pretende esta fiscal, mientras la fiscal general aplaude muy tranquilo su trono en la fiscalía. Y lo grave de esto es que se les olvida que Nicolás primero está en libertad. Nicolás no está obligado a comparecer a las audiencias porque él se encuentra en libertad. Él tiene que atender el llamado de las autoridades, pero eso no quiere decir que él esté obligado a estar en todas las audiencias. Sin embargo, él lo ha hecho y lo seguirá haciendo porque tiene que atender, y lo ha venido haciendo con mucho respeto, su caso, pero él puede atenderlo virtualmente. Y también lo hace por seguridad, por como le habíamos informado a la fiscal Laborde, que habían amenazado al hijo de Nicolás, que habían amenazado a Laura, que le habíamos mostrado todo eso a la señora Laborde. Y hay un evento gravísimo, y es que un miembro de los escoltas del CTI que cuidan a la fiscal Laborde resultó tener vínculos presuntos con el Clan del Golfo. Y entonces imagínense lo que sentimos Nicolás y yo cuando nos damos cuenta que una persona con presuntos vínculos del Clan del Golfo, que es el escolta de la fiscal Lucy Laborde, estaba siempre atrás de nosotros en las audiencias. Eso no le da garantías a nadie para ir presencialmente, pero la fiscal quiere por todos los medios que él vaya presencialmente a las audiencias. Por eso es que intentó meterlo a la cárcel en diciembre, no pudo. Por eso es que ahora entonces busca el arresto, para ver si logra
conseguir. Ella ha pedido que a Nicolás lo metan en la cárcel de Barranquilla, una institución que no tiene cómo velar por su seguridad ni su protección. Ella está buscando algo más grave aquí y teniendo una escolta que tenía presuntos vínculos con el Clan del Golfo, tiene la desfachatez de dar estas explicaciones al juez para entonces que por favor nos arresten porque él no va a las audiencias. Es una cosa de verdad que llama mucho la atención. Pero tanto la todopoderosa fiscal general de la nación permite que el delito siga fragmentando al país y esa fragmentación la usa luego para construir esa política en la que los colombianos sienten que es que la seguridad, porque el gobierno tiene algunas políticas y resulta que la seguridad falla de la fiscalía. La seguridad en el país falla es porque la fiscalía no hace su trabajo. La corrupción campea es porque la fiscalía no hace su trabajo. Aquí la violencia de género aumenta y se mantiene impune porque la fiscalía no hace su trabajo, no porque la presidencia, no porque el presidente o el gobierno dictaminen políticas. Por eso es que le digo que este país tiene un arreglo muy claro y no es un arreglo que tenga que venir estrictamente del presidente, sino de una buena fiscalía. Y lleva con unas fiscalías manipuladas, desde Néstor Humberto Martínez, con Barbosa, Cera y ahora con Luz Adriana. Ese es el fracaso que tenemos. Mientras un país no tiene una buena justicia, el país no puede avanzar. Sí, pues entendemos completamente su indignación. Hay muchas cosas que yo comparto con usted, doctor Alejandro Carranza, porque bueno, usted es el experto, el jurista, el abogado, el que ha estado pendiente de todos estos casos, pero la opinión pública lo sabe, lo ve. Nosotros como periodistas también nos damos cuenta cómo la fiscalía actúa de una forma muy politizada. Sesgada totalmente. Sesgada total y no hace su trabajo, como muy bien lo dice el doctor Carranza. Por ejemplo, en el caso que estos días ha sonado mucho, el de Emilio Tapia y Centros Poblados, no se entiende por qué el señor sigue libre y segundo, ¿qué ha pasado con el preacuerdo, el principio de oportunidad que él firmó? ¿Dónde ha entregado, dónde están las declaraciones que él ha entregado y las otras personas a las que supuestamente él iba a delatar, incluyendo funcionarios del gobierno nacional, del gobierno de Iván Duque, que participaron en todo este escándalo de Centros Poblados, de los cuales el señor Tapia tiene información, pero no la ha entregado y la fiscalía lo deja seguir como si nada y además libre, gozando en el Festival Vallenato? Bueno, doctor Carranza, le deseamos muchos éxitos en esta diligencia judicial que tiene usted. Lo dejamos para que pueda ir a atenderla. Feliz día. Chao, Paola. Gracias a todos. Gracias. Y a mí me llama la atención también, Mariana, mucho el hecho de que él diga que esto también tiene un componente de político en el sentido de querer de pronto pues afectar las reformas que el gobierno nacional promovió en el Congreso de la República, porque es que si el ministro de Hacienda es culpable, si el ministro del Interior es culpable, como se quiere hacer ver también en este caso la Unidad de Gestión de Riesgo, pues lo que va a pasar es que van a decir que son inválidas o no legítimas esas reformas que se promovieron, tanto la laboral como la pensional, que fueron aprobadas por el Congreso, pero que vinieron por una propuesta gubernamental, porque van a decir, en estos casos entonces también hubo compra de votos, hubo entrega de recursos o la famosa mermelada, ¿no? Sí, yo creo que ahí los intereses políticos que denuncia Carranza, que expone, digamos, y que un poco son también de los que habla, o uno creería que es a lo que se refiere Sandra Ortiz, pues sí develan, digamos, que unos sesgos también muy grandes por parte de la Fiscalía y también el tema electoral, ¿no? A mí me parece que es bastante diciente, por ejemplo, lo que nos estaba diciendo Carranza sobre cómo hay unas presiones sobre el gobierno de cara a un cambio pues de presidente y a una campaña en donde pues la izquierda tiene bastante popularidad, no solo el presidente sino también el candidato Iván Cepeda, ¿no? Entonces yo sí creo que esto sí deja en una posición muy grave a la Fiscalía, pues en términos de qué garantías se está dando en los procesos judiciales ante unos casos tan complejos como por ejemplo es el de Nicolás Petro o el del mismo ministro Bonilla y todos los funcionarios del gobierno Petro por el escándalo de la UNGRD, ¿no? Que no es un escándalo menor, que es un entramado, pues según lo que se ha revelado, que fue bastante complejo y pues que sí pone
de manifiesto muchas cosas no solo graves en el gobierno, sino también ahora en la Fiscalía, que debería ser garante de procesos transparentes, eficientes y demás. Eso es el deber ser, lo que todos quisiéramos que pasara, pero no pasa, no ha pasado. Históricamente la Fiscalía pues no ha sido garante de esa justicia que debería haber en Colombia. La Fiscalía actúa de forma o política o mediática. Las presiones políticas y mediáticas sí influyen mucho en cómo se deciden los casos en nuestro país. Protegemos la vida. 10.744 familias hoy cuidan nuestros ecosistemas con proyectos de conservación y pagos por servicios ambientales.